Dios les bendiga esta tarde. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos ha prestado la vida, porque nos ha dado de su infinita misericordia para que podamos todos los días poder gozar del aire, gozar de los alimentos y gozar de nuestras familias que Dios nos ha regalado. Yo quiero esta bendecida tarde dirigirme a ustedes como todos los días con un mensaje especial de parte de Dios. Si usted está en esta hora conectado con nosotros, le invitamos para que pueda invitar a otro amigo a esta hermosa tarde. Vamos a empezar una serie de mensajes que tienen que ver con la fe. Vamos a estar hablando de esas dos letras muy poderosas, muy fuertes, pero que muchas veces desconocemos el favor de esas palabras. Entonces yo quiero invitarle a usted para que invite a otro amigo para que pueda compartir con otros el mensaje de salvación y vida eterna que solo Jesús nos puede dar por medio de la fe. Así que yo quiero compartirle en esta hora ese tiempo especial para que usted pueda estar con nosotros, pueda orar por un amigo, por un conocido, pueda interceder por las necesidades de otro y juntos podamos buscar la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Dios ha sido muy bueno con nosotros este día, tan bueno que nos dio la oportunidad de estar en su presencia, nos dio la oportunidad de volver a sonreír, nos dio la oportunidad de volver a caminar en medio de nuestros seres queridos. No sé usted, pero este es el tiempo o este es el momento que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, en el cual cada uno debe de saber, pensar y buscar la gloria y la misericordia de nuestro Dios. Prepare su mente, prepare su alma, prepare su corazón para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Espero que hoy tenga tiempo suficiente. Nos vamos a pasar algunos minutos de las transmisiones normales, pero va a ser con el propósito y la bendición de que usted pueda escuchar y escudriñar junto con nosotros la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarle para que oremos y busquemos la presencia del Señor en esta hora. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos regalas, por este momento hermoso que nos das, Señor, por el privilegio que nos permite, Señor, de ser tus hijos. Sabemos, Señor, que muchas veces hemos fallado, que muchas veces, Señor, nos hemos equivocado, que muchas veces, Señor, hemos hecho, Señor, fuera de tu voluntad, Señor, muchas cosas. Pero hoy, Señor, queremos venir delante de ti, suplicándote que nos des de tu misericordia, de tu verdad, que nos permita, Señor, ser más como tú, Señor, y que podamos descubrir, Señor, lo hermoso que es, Señor, estar en tu presencia. Gracias, Padre eterno, gracias por todo lo que haces por la humanidad, gracias por todo lo que haces por cada familia del mundo entero, Señor, por cada joven, por cada anciano. Sabemos, Padre bendito, que los seres humanos están angustiados y desesperados en este momento, andan buscando respuestas a cada una de sus preguntas, a cada una de sus inquietudes, pero hoy, Señor, nosotros queremos decirle que la respuesta eres tú. Por eso, Padre, venimos en esta hora suplicándote que la garantía, Señor, de tu bendición esté con nosotros en este lugar, desde ahora y para siempre. Gracias, Rey de Reyes, gracias, Señor de Señores, por cada familia, por cada persona que se conecta, Señor, a las transmisiones. Te suplicamos que cada uno o cada una pueda, Señor, atesorar este mensaje que viene de tu palabra, porque sabemos, Padre, que tú eres el único que puede edificar y restaurar nuestra mente y nuestro corazón y darnos el privilegio de seguirte honrando por sobre todas las cosas. Gracias, Jesús de Nazaret, por cada momento en este lugar. Gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás preparando cosas grandes y maravillosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos deja nuevamente seguir en este lugar para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Voy a tomarme un tiempo para que usted y yo podamos adorar al Señor de la mano con nuestra hermana Michelle, que va a estar cantándole al Señor con toda alegría y con todo gozo. Y la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que pulso en mi alma, me llevas a Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré bendición y abundante paz.
me llena de paz. La gloria de Dios maneja mi vida, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a curar cuando me viene a ver y me deja cantar. En la gloria de Dios tendré bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Que el Señor añada bendición a esos momentos de adoración en los que podemos estar a los pies del Señor. Quiero bendecir a Evelyn García, que está conectada esta tarde con nosotros, nuestra hermana Maybe también allá en San Salvador. Confiamos en el Señor y en su misericordia que está guardando sus pasos. Nuestro hermano Ever García, un abrazo hasta donde está, un gusto saludarle. Nuestra hermana Alicia Cañas, una gran sierva del Señor, le amamos en Cristo Jesús. Es un privilegio saludarla cada vez que Dios nos permite, ¿verdad? Así que qué privilegio que estén conectados en esta hora y que juntos podamos escudriñar la palabra del Señor. Vamos a irnos a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 1, y vamos a leer un pasaje que para muchos es muy común o para muchos es un emblema de fe. Pero luego vamos a ir analizando qué es realmente fe y que si nosotros realmente tenemos fe o qué tipo de fe tenemos en nuestra vida. Vamos a leer como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa palabra hermosa que Dios nos regala. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi pregunta en esta hora es, ¿cuánto usted ha pensado en esas dos letras de fe? Porque a mí me encanta ver a mis hermanos conectados, a mi hermano Ever García desde Izabal, en Guatemala. Es un privilegio contar con su amistad, contar con su aprecio, con su cariño en Cristo Jesús. Le amamos también. Pero vamos a hablar de esa palabra, fe, ¿verdad? Porque hay dos tipos de fe. Una fe que es carnal y una fe que es espiritual. Usted está loco, pastor, ¿cómo va a haber fe carnal y fe espiritual? Yo se lo explico detenidamente más adelante. Dice la segunda parte o el verso número 2 de la carta a los Hebreos, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, hablando de esa palabra. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Noten qué curioso lo que se está desarrollando en este pasaje. Pues surge, hermanos, que la fe es el más precioso tesoro de todos los tesoros. Y no solamente es un precioso tesoro, también es la llave para resolver todos los problemas en esta vida. Dios Todopoderoso puede hacer cosas que no pueden ser hechas por la habilidad ni por el poder del ser humano. La palabra de Dios nos relata cosas imposibles que sucedieron, como por ejemplo que el sol y la luna se detuvieron. Como nos cuenta cómo el Mar Rojo se dividió en dos. Nos cuenta también de victorias impresionantes en batallas y cómo los muertos resucitaban. De esa misma forma que nos cuenta esos eventos importantes y magníficos en la Escritura, Dios se manifiesta a nosotros y nos permite conocer lo que es su omnipotencia y su omnisciencia. Y por lo tanto, solo si tenemos fe, no vamos a tener ninguna dificultad para recibir sanidad de cualquier enfermedad o dolencia o respuesta a cualquier problema que estemos atravesando. Lo importante en todo esto, hermano, es que debemos de tener una fe verdadera, una fe genuina. Porque no importa cuánto clamemos a Dios y oremos diciendo, Señor, yo creo. Si no tenemos fe verdadera, no vamos a poder experimentar
las obras de Dios en nuestra vida. Surge que hoy en día, hermanos, muchas personas van a la iglesia, pero la mayoría de ellos ni siquiera saben la diferencia o la definición de fe. Dicen que creen, la mayoría de las personas en la iglesia dicen que creen, pero ni siquiera están seguros de su salvación, ni siquiera están seguros de que Dios los va a guardar, los va a proteger de cualquier circunstancia. Padecen enfermedades y pasan pruebas y aflicciones al igual que la gente del mundo. Las iglesias están llenas de gente atravesando las mismas enfermedades, las mismas dolencias, las mismas circunstancias, las mismas aflicciones. Dentro de la iglesia hay gente padeciendo de ansiedad, de desesperación, de depresión. Dentro de las iglesias hay hasta pastores suicidándose porque no pudieron resolver las áreas de su vida. Y entonces, ¿dónde quedó la palabra que decían que eran llenos de fe, llenos de amor, llenos de la misericordia de Dios y que estaban seguros que Dios peleaba la batalla por ellos? ¿Dónde quedó ese momento? ¿Dónde quedó ese tiempo? Están padeciendo. Y no reciben respuesta a sus oraciones. Y es impresionante ver cómo Jesús habla por medio de su palabra. Yo quiero que vaya a Marcos 9:23 conmigo para que podamos entender algunas cosas sobre esto. Vean lo que Jesús está diciendo refiriéndose a la fe. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo hago la pregunta esta tarde abierta, hermano. ¿Usted cree que Dios nos puede proteger de lo que está pasando a nuestro alrededor? Sí, pastor, Dios es todopoderoso. ¿Y entonces por qué tiene miedo? Entonces, ¿por qué se esconde? Entonces, ¿por qué no se levanta en fe? ¿Será porque realmente no ha creído? ¿O cree solamente del diente al labio? No solo en Marcos encontramos esa expresión, sino que también, si usted va conmigo a Mateo 8:13, usted va a encontrar que también hay otra expresión en este pasaje muy importante. Dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermano, solo le dijo, ve, o sea, anda a tu casa y como creíste te sea hecho. ¿Qué pasó con esa expresión? ¿Qué pasó con nosotros? Como creíste te sea hecho. Nuestro problema es que no creemos. Es impresionante, hermano, escuchar pastores diciendo que le han hecho mal daño a sus hijos. Hermano, ¿qué pasó? ¿Y qué no cree usted que Cristo Jesús puede resguardar su familia y que el enemigo no tiene derecho legal sobre su vida? Hermano, usted está actuando igual o peor que los del mundo. Pastor, usted se está yendo al extremo porque el mal existe. Sí existe, pero todo lo que usted crea será hecho. Si usted no cree en esa situación, si usted no le da cabida al enemigo, no va a pasar nada en su vida. Pero ¿qué es lo que está pasando? Dios dice en su palabra que por sus llagas fuimos sanados y usted escuchó la palabra de Dios que dice que hoy usted va a recibir sanidad, que usted hoy se va a sanar, que el virus hoy se va a ir de su casa, de su familia, de sus hijos, de esto, de lo uno y lo otro, pero usted duda y se va y dice, ay, ojalá que se cumpla lo que el pastor dijo. Yo no dije nada, la palabra de Dios dice que así como creíste te sea hecho. Pero ese es nuestro problema con la palabra fe. Ojo con esto, hermano. Todo lo que está escrito en la Biblia es 100% verdadero. Y si Dios dice que no hay nada imposible para aquel que cree, ¿por qué nosotros ponemos en tela de juicio o ponemos en duda que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en este tiempo? Eso lo que significa en realidad es que no hay nada imposible. Y si nosotros, además de que creemos en eso que Dios puede hacer, que es imposible para nosotros, pero posible para Dios, y nosotros lo creemos, y oramos con fe, nuestras oraciones deberían de ser
respondidas. ¿Por qué nuestras oraciones no son respondidas? Y entonces venimos nosotros los pastores y sacamos argumentos y decimos, bueno, porque probablemente el hermano anda en esto, aquí y allá, bla, bla, bla. Hermano, surge una palabra en medio de todo esto: fe. ¿Está seguro usted? Es la certeza, fe, es la seguridad de lo que usted espera. Es la convicción de lo que usted no está viendo. Qué difícil es, hermano, que usted conozca la palabra del Señor, pero no la viva. Qué difícil es, hermano. Que usted ore por días, por noches, se levante de madrugada a orar, pero no recibe respuesta a sus oraciones y usted se molesta por eso. ¿Sabe qué es lo más delicado de esto, hermano? Si nosotros no estamos recibiendo respuesta, a pesar que oramos con fe, según nosotros, debemos de examinar nuestra fe primeramente. Si nuestra fe es verdaderamente real o no. El salmista en el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Usted se deleita en la oración, usted se deleita en las promesas de Dios, usted se deleita en la garantía que Dios le da de su seguridad, de su sanidad, de su provisión, de los recursos que Dios ha puesto a disposición suya y mía por medio de su palabra. Usted se está deleitando. Porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No las peticiones de otro corazón, de su corazón. ¿Se está deleitando en lo que hace, ¿no? Recuerda que la misma carta que leímos en Hebreo, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, más abajo, que sin fe, no sé si puede ir conmigo a Hebreos 11:6 para que entendamos esto. Mire, Hebreos 11:6 dice, mi hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, hermanos, yo no quiero entrar en controversia con ustedes. Pero solo si agradamos a Dios con fe, Él responderá a nuestras peticiones. Y la forma de agradar a Dios es por medio de la fe. Y en este punto exacto, nuestra fe debe de ser una fe verdadera, que sea reconocida y respetada por Dios. La razón por la que muchas personas no ven la obra de Dios, a pesar que dicen, que creen, es que no tienen la fe que es aprobada por Dios. En este tema de la fe, o en este contexto de la fe, hay una fe verdadera. La fe espiritual que Dios reconoce y acepta. Pero también hay una fe carnal que Dios no aprueba ni acepta. ¿Qué cosa es entonces la fe carnal o física? ¿Y qué es fe espiritual? Primero analicemos la fe carnal. Esa fe carnal o esa fe física. Esa es aquella fe adquirida como conocimiento. La fe carnal, en primer lugar, es la fe con la cual cree aquello que puede verificar con sus propios ojos, o que está de acuerdo con su forma de pensar y con su conocimiento. Sin embargo, incluso la gente del mundo puede tener esa clase de fe, que no tiene nada que ver con la salvación. Creen porque lo pueden comprobar con sus ojos y porque va de acuerdo a su forma de pensar y de conocimiento. Por ejemplo, si yo digo que esta toalla es de color blanco, los que ven que es blanca creerán lo que estoy diciendo. Ahora, mi pregunta es, ¿usted sabe que la fe de Dios tiene color?
Háganse esa pregunta. ¿Tiene color la fe de Dios? Si yo digo en esta tarde se pueden hacer sillas de madera, también lo van a creer. Y lo van a creer porque concuerda con el conocimiento que aprendieron desde su nacimiento. Pero supongamos que a uno de ustedes se le ha enseñado que el color de la toalla no es blanco, sino negro. Entonces, si yo digo que esto es blanco, esa persona no podrá creerlo. Porque esto que yo estoy diciendo no coincide con sus conocimientos y sus pensamientos. Y de igual manera, dependiendo de qué clase de conocimiento haya recibido y aceptado, podrá pensar y concluir que algo es verdadero o falso o viceversa. Sin embargo, es un hecho que no todo lo que aprendió es verdadero. Hay algunas cosas en el mundo, hermanos, que las personas piensan que son verdaderas, pero también hay otras cosas que cambian con el tiempo. Y asimismo la norma estándar y la forma de pensar son muy diferentes de acuerdo al país, la raza e incluso de acuerdo a cada persona. Solo la palabra de Dios es la absoluta y única verdad que nunca cambia. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. La palabra de Dios no cambia, se mantiene firme todos los días. Un ejemplo de todo esto es, hermanos, que hace muchísimo tiempo la gente creía que la tierra era plana y no redonda. La gente creía que el sol giraba en torno de la tierra y no que la tierra lo hacía alrededor del sol. En ese tiempo, en ese pasado, la gente creía que todo eso era cierto. Pero ahora, en la actualidad, nadie lo cree, hermano. Y de igual manera que eso, muchas áreas del conocimiento del ser humano que tienen actualmente no son ciertas, pero las aseguran como una verdad. Porque la gente simplemente cree aquello que se le ha enseñado como verdadero. Por lo tanto, incluso si alguien les dice la verdad, ellos piensan que la verdad es una mentira, si no está de acuerdo con su propio conocimiento. Ejemplo de eso bien sencillo. La gente en este tiempo le está llamando bueno a lo malo y a lo malo le está llamando bueno. Y si usted no está de acuerdo con lo que ellos dicen, usted está equivocado. Le voy a poner un ejemplo que está de moda en este momento. Aquellas personas que tienen tendencia en contra de su sexo o en contra de su naturaleza personal. Hay aquellos que son hombres y quieren ser mujeres y aquellas mujeres que quieren ser hombres y conformaron un grupo o una sociedad y ellos sí pueden agredir a cualquier persona, pueden agredir su fe, pueden insultar, pueden quemar, pueden romper, pero si usted dice algo en contra de ellos, usted es malo, usted es homofóbico, usted tiene algo en contra de ellos. Hermano, ¿qué pasó? Porque no está pensando igual que ellos, porque lo que ellos les han enseñado no concorda con la lealtad que debemos de tener a Dios y el aceptarnos tal y como somos. Y el aceptar que somos hijos de Dios y que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no concuerda con sus desórdenes mentales. Ojo con esto, ¿no? En nuestra actualidad, muchísimas personas que no creen en Dios. Aún habiendo escuchado el Evangelio de Dios. ¿Por qué sucede esto? Debido a que han aprendido que la teoría de Darwin es verdadera. Y ahora no creen en la creación,
que es en realidad la verdad de Dios. No mi verdad, la verdad de Dios. La teoría de Darwin o la teoría de la evolución no es cierta, sino que simplemente es una teoría falsa, hecha totalmente en base a razonamiento humano. Incluso después de millones de años, un pez nunca va a llegar a convertirse en un animal terrestre. O un mono va a llegar a convertirse en hombre. Mas sin embargo, aunque el pez nunca llegue a ser un animal terrestre, ni un mono se convierta jamás en un hombre, aquellos que han aprendido que eso es posible, creen firmemente que la teoría de Darwin es verdadera. Y usted no los va a sacar de ahí. Y por esa razón, si alguien dice que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, ellos piensan que no es verdad. Más aún, cuando afirmamos que todas las cosas fueron creadas de la nada por la palabra. Y ni siquiera intentan creerlo porque todo esto es muy diferente de lo que ellos piensan. Pero también hay otras personas que dicen creer en el Todopoderoso Dios, pero no creen en la palabra de Él. No creen en la Biblia completa, sino solo en aquellas partes que van de acuerdo a sus teorías y a su conocimiento. Y por eso encontramos a mucha gente peleando consigo mismo, porque la Biblia dice que hay que hacer esto, pero como no concuerda con su conocimiento humano, no está de acuerdo y se pone en discordia con aquel, con el otro, con este, por aquí, y no es así, bla, 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 bla. Entonces tenemos problemas bien serios. No podemos vivir por teorías. Tenemos que vivir por la fe. La Escritura dice que por la fe el justo vivirá. Porque si nosotros deseamos solo emplear las teorías y el conocimiento del mundo, hay muchísimas cosas en la Biblia que les serán imposibles de creer. Porque en el mundo, para hacer algo debe haber alguna materia que ya exista. Pero la Biblia nos dice que los cielos y la tierra fueron creados de la nada por la palabra de Dios. Y por eso a miles de personas se les hace imposible creer. Además de que no pueden creerlo, se les hace difícil poder atender y poder entender las poderosas obras de Dios, que son imposibles que el hombre pueda realizar por su propia capacidad. Así que cuando leen sobre las señales y los prodigios, piensan que en verdad no tuvieron lugar, sino que parábolas, cuentos. Pregúntese, hermano, para usted, lo que está escrito en la palabra de Dios es una parábola, es un cuento, es una simbología. ¿O qué pasó? Y por eso algunos dicen que cuando la Escritura dice que Pedro caminó sobre las aguas, ellos lo interpretan como si hubiese caminado a la orilla, ¿verdad? En una parte poco profunda del mar. Si ellos escuchan decir a una persona que se curó de una enfermedad, tomando de medicina o yendo donde el médico a que lo operaran, todos le creen y todos están de acuerdo. Pero cuando oyen que alguien se sanó solo por medio de la oración, dudan y piensan que debe de haber algo más ahí. O piensan que tales cosas sucedían hace mucho tiempo, pero no en la actualidad. No obstante, hermanos, esta no tiene nada que ver con Dios. No es la fe espiritual por la cual podemos recibir salvación y vida eterna. La verdadera fe es creer que todas las palabras escritas en la Biblia son la palabra de Dios
Y son una verdad absoluta, sin importar nuestros propios conocimientos. Surge que dentro de todo esto hay una fe cambiante. Y esa fe que cambia también es una fe carnal. Porque con una fe fluctuante no podemos recibir respuestas de Dios. Algunas personas oran fuertemente, adoran diligentemente y activamente a Dios. Y llevan una vida cristiana entusiasta para recibir respuesta a las peticiones y deseos de sus corazones. Pero si no reciben rápido la respuesta, comienzan a dudar. Primera pregunta que surge en sus dudas es: ¿en verdad Dios está vivo? ¿Escuchará Dios mis oraciones? Y no se dan cuenta que si comienzan a dudar de esta manera, perderán la gracia. Y pensarán que todas las respuestas que anteriormente recibieron, o los testimonios de otras personas que recibieron respuestas, son pura coincidencia. Del libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 6 en adelante dice: pero pidan con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por lo tanto, una fe fluctuante, no podemos decir que esta clase de fe, que cambia y fluctúa, es una fe verdadera. No solo Santiago citó eso, sino que también Marcos en el capítulo 11 cita y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice que creyendo lo recibiremos en un futuro, sino que ya lo hemos recibido. Por tanto, dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os Y sucede lo mismo con las enfermedades. La segunda parte de Primera de Pedro 2:24 dice: y por cuyas heridas fuisteis sanados. No dice que vamos a hacer, dice que fuimos ya sanados. Los conocedores bíblicos dicen que aproximadamente 2000 años Jesús sufrió y nos redimió de todos nuestros pecados y maldiciones. Y nosotros los que hemos creído en estas palabras somos sanados. Por eso, si reciben la oración con fe, no tendrán más dolor en sus vidas, sino van a estar gozosos, alegres, agradecidos, llenos de esperanza. También, hermanos, solo cuando su fe no cambia, a pesar de no tener evidencias visibles, en ese momento su fe será reconocida y aceptada como verdadera fe. Casi terminamos, hermanos. Yo sé que no les va a gustar mucho que nos alarguemos en el tiempo. Pero la gente piensa y tiene fe sin obras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerte. Muchas veces nosotros decimos que una fe está muerta cuando sabemos lo que solamente está en nuestra cabeza y no la acompañamos de acciones o hechos. Porque el hecho de que conozcamos la palabra de Dios es muy diferente a que creamos en la palabra de Dios. Conocer y creer son dos cosas diferentes.
Usted debe de pensar ahora, si solo tiene conocimiento de la palabra del Señor o si tiene conocimiento y cree en esa palabra de Dios que ha leído. Nosotros debemos de creer la palabra de Dios, no solamente en nuestra cabeza, sino en lo profundo de nuestro corazón. Y solo entonces nuestras obras y hechos estarán de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si tan solo tenemos los pasajes bíblicos como conocimiento y las acciones que hacemos diario no concuerdan con ese conocimiento, esta fe no es una fe verdadera. Porque no es una fe aceptada y conocida por Dios. Porque simplemente estamos hablando de una fe por conocimiento, pero no por hecho. No porque lo estamos viviendo, no porque lo estamos realizando. Es tremendo saber, hermanos, que muchas veces nosotros no estamos dando frutos. Y la palabra de Dios dice que por los frutos os conoceréis. Por ejemplo, la palabra de Dios por medio de Jesús dijo que lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Esta es una ley en el mundo físico y es una ley en el mundo espiritual, que se aplica a todo, incluyendo la salud. No solo la salud, los bienes materiales, las riquezas. Si no, mire el ejemplo de la viuda de Sarepta. Ella obedeció con fe la orden de Dios y le dio lo último que tenía de alimento a Elías durante la época de gran hambruna. Y de acuerdo al criterio humano, ese alimento significaba la vida para ella. Y no debía habérselo dado a nadie. Mas, sin embargo, obedeció accionando dentro de sí porque creyó a la palabra. No solo tenía la palabra como conocimiento, sino que la creyó en lo más profundo de su corazón. Y como resultado de esa fe, fue obediente a lo que Dios le estaba ordenando. De tal forma que ella vio el milagro en su casa y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija disminuyó. Ella pudo experimentar y ver las bendiciones de Dios sobre ella. Y recibió 30, 60 y más de 100 veces lo que dio. Porque creyó, porque obedeció, porque no solo fue en su mente, sino que fue y accionó en su corazón. Ella activó su fe espiritual. Y al contrario, los que tienen fe carnal saben y conocen este hecho, pero cuando están en dificultades no pueden actuar. Y si sus ingresos son limitados, no le dan la parte que le corresponde a Dios. No le dan lo correcto. Y se vuelven, como dicen unos hermanos predicadores, miren, tacaños, codos. Hágase la pregunta. A mí no, recuerde que yo no vivo de eso. Yo vivo de la misericordia de Dios, de lo que Él tiene cuidado de mi vida. Pero note eso, que el hecho que yo viva así no significa que usted está exento de cumplirle a Dios su compromiso. ¿Qué pasaría si nosotros verdaderamente creyéramos a la promesa de Dios en su palabra para los que le son fieles? Dios le retribuiría con bendiciones todo lo que ha sembrado antes en su reino. Y nunca más usted sería una persona tacaña. Pero como usted solo guarda la palabra en su mente como conocimiento, sus acciones no siguen el conocimiento que usted tiene.
Por eso, a pesar de que usted ora clamando, creyendo que Dios le va a bendecir, no puede cosechar el fruto de sus oraciones. Pastor, usted nos está hablando de que necesitamos dinero para que Dios nos responda a nuestras oraciones. No, hermano, no me vaya a malinterpretar. Yo no le estoy diciendo que usted necesita dinero para recibir las bendiciones de Dios. Le estoy diciendo que usted necesita fe. Le estoy diciendo que usted necesita creer. Le estoy diciendo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no ve las mazorcas de maíz, usted no ve los elotes, usted lo que ve es un grano de maíz y lo entierra y usted está seguro que va a comer elotes en su tiempo. Usted siembra un granito de cualquier otro que usted quiere sembrar, pero usted no está viendo la hortaliza, usted está viendo una semillita y la deposita ahí, pero tiene la fe que en el postrer tiempo usted va a comer de ese fruto, de eso. Lo que usted sembró, eso va a cosechar. Y es lo mismo en lo espiritual. Otro ejemplo que yo quiero ponerle en esta hora, ya casi para ir terminando, es un ejemplo de lo que sucede con las enfermedades. Digamos que alguien tiene cáncer y que su papá es el mejor especialista en cáncer en todo el mundo y que tiene el conocimiento y la habilidad para curarlo. Si verdaderamente creyeran en la habilidad de su padre, irían donde él, no irían a otro doctor. Tienen el médico en su casa y se van a otro, porque no confían en su propio papá. De la misma forma, si realmente estamos creyendo en Dios y creemos que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, yo puedo pedirle confiadamente porque estoy creyendo en su palabra y estoy seguro que lo que Él me promete y que lo que Él me ha dejado escrito me lo va a cumplir. Entonces, estando enfermo, va a poderle pedir a Dios con fe y usted va a ser sano. Pero, como el ejemplo anterior, usted dice que cree, que conoce la palabra, y que aquí allá, y que Dios es aquí, y recomienda a Dios a aquel, y recomienda a Dios al otro, y recomienda a Dios para aquí, y Dios te puede sanar del cáncer, y Dios te puede sanar de diabetes, Dios te puede sanar de insuficiencia renal, Dios te puede sanar de aquí, pero yo voy a ir al doctor, porque yo necesito que me revise el médico. ¿Y entonces qué quedamos? ¿Y entonces qué hacemos? Cree en Dios, pero confía en los métodos del mundo, no en la respuesta divina de Dios. Las personas creen y confían en otras personas y usan métodos del mundo porque a pesar de que saben en su cabeza del poder de Dios, no lo creen en su corazón. Qué triste se debe sentir Dios, hermano, al ver todos estos hechos de incredulidad dentro de sus hijos, dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Fíjense que en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 16, del verso 12 en adelante, nos habla de la enfermedad del rey Asa y de su muerte a la vez. Y cita la escritura, en ese momento dice que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, dice, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y Dios dejó que este hecho fuera registrado en la Biblia para que nos diéramos cuenta nosotros de lo mucho que le desagrada a Dios y le decepciona que confiemos en el mundo mientras decimos que creemos en Él. Dios se siente defraudado, Dios se siente decepcionado, que nosotros confiemos más en el mundo que en el Dios Todopoderoso que nos puede guardar, que nos puede proveer, que nos puede sanar, que nos puede liberar, que nos puede dar todo lo que necesitamos. No, pero nosotros confiamos más en el mundo que en el Dios Todopoderoso que nosotros decimos y hasta brincamos y decimos y en Cristo Jesús saltaremos los muros y con fe y vamos a derribar los muros de Jericó y que bendito Dios y aleluya, gloria a Dios. Mentiroso,
farsantes no creen en Dios. Confían más en el mundo, confían más en los diezmos de los hermanos que en la provisión de Dios. Qué tremendo es, hermano. Que confiamos más en el mundo, aunque cuando nos llenamos la boca diciendo que Dios es todopoderoso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sucede lo mismo, hermanos, en todos los demás casos. La Biblia nos manda que siempre estemos gozosos, que demos gracias en todas las circunstancias, que oremos sin cesar, que amemos a nuestros enemigos y que estemos en paz con todos. Y aún si nosotros memorizamos todos estos versículos, los que no actúan, los que no actuamos y no obramos de acuerdo a ellos, vamos a tener solamente una fe carnal o natural. Y no van a poder experimentar de ninguna manera las obras de Dios en sus vidas. Santiago en el capítulo 2, en el verso 26, dice de la siguiente manera: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Con una fe muerta no podemos recibir respuestas ni bendiciones. Incluso hasta podríamos llegar a perder ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Por favor, hermanos, yo les ruego que siempre recuerden esto y tengan una fe acompañada de obra. Y quiero cerrar esta tarde mostrándoles un poco de la fe espiritual. Y es aquí donde usted se va a preguntar, ¿qué cosa es una fe espiritual? Y podemos decirlo deliberadamente que la fe espiritual es lo opuesto a la fe carnal que acabo de explicarle en todo este tiempo. Aun cuando la palabra de Dios no concuerde con su forma de pensar o su conocimiento, si todavía a pesar de eso puede creer cada palabra de Dios, entonces eso es fe espiritual. Una vez que cree de esa manera, su fe nunca cambiará y obedecerá con hechos y acciones de acuerdo a la palabra de Dios. Si tenemos esta clase de fe espiritual, va a poder creer en algo que Dios dijo de la nada. Y como está escrito, yo no sé si usted puede ir para que cerremos a Mateo 17:20. Ahí hay una palabra, Mateo 17:20. Miren lo que está diciendo Mateo. Ayúdenme a leerlo ahí en su casita. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un granito de mostaza, dijereis o diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vean lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo que si tenemos fe espiritual podemos ordenar a ese monte que se mueva y que se pase a otro lugar, y que el monte va a obedecer y se va a mover. Porque no hay nada imposible para Dios. Y si usted está creyendo a lo que Dios hace y lo está creyendo en su mente y en su corazón, también va a acontecer en lo físico. Note eso es muy importante, hermano. Cuando usted llega a tener ese nivel de fe, va a recibir respuesta a toda clase de problemas en su familia, en el trabajo, en su negocio, en su salud, y llevará a cabo el reino de Dios con su poder. Mas, sin embargo, aunque tenga esta fe espiritual, la medida de fe de cada uno es diferente.
Aquellos con gran fe espiritual tienen la medida completa de la fe. Y Dios les responderá simplemente teniendo el deseo en su corazón. Mientras que los que tienen una menor medida de fe tendrán que orar muchos días por la misma petición. Pero si tener toda la fe espiritual que quisiera, todos desearían tener la mayor fe posible. Pero no podemos poseer fe espiritual solo porque la queremos. Únicamente puede ser dada por Dios cuando lo hemos agradado, cuando nuestro corazón está preparado, está limpio. Entonces, ¿cómo podemos recibir la fe espiritual? Si sabe y conoce la forma de recibir amor espiritual, la puerta para estará abierta de par en par para los deseos de su corazón. Necesitamos amor. Necesitamos paz. Necesitamos gozo. Necesitamos paciencia. Necesitamos benignidad. Necesitamos bondad, fe, templanza y mansedumbre. Es decir, en pocas palabras, lo que necesitamos es dar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. De esa manera, la gloria de Dios. Y tendremos una fe no carnal, sino una fe espiritual, porque nos vamos a deleitar grandemente en las misericordias y en las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Si usted tiene en su mente una fe carnal, se le va a hacer difícil recibir lo que está esperando. Pero si usted tiene en su corazón y en su mente y en su alma una fe espiritual llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, bondad, de benignidad, de fe, templanza y mansedumbre, todo se le será fácil. Recuerde que Jesús dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y la mejor manera de acercarnos a Dios es en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar en esta bendecida tarde. Señor Jesús, gracias te doy por este momento, Señor. Te suplico, te ruego, Señor, que mis hermanos puedan tener, Señor, fe en este tiempo, Señor. Yo te suplico, Señor, por la salud, por la restauración total, Señor, de nuestra hermana Primavera de Gutiérrez, Señor. Te suplico, Padre bendito, que tú pongas tu mano poderosa sobre ella y le restituya su salud al 100%, Señor, tanto a ella como a su esposo, y resguarde, Señor, a sus hijos, Señor, para que no puedan ser, Señor, tocados por ninguna plaga, por ninguna, Señor, enfermedad en este tiempo difícil. Padre bendito, que su fe, Señor, crezca en este tiempo y puedan desarrollar, Señor, el anhelo y el deseo de su corazón sirviéndote todos los días. Te suplico también, Señor, por mi hermana Sari López, Señor, pon tu mano poderosa sobre ella, Señor. Permite, Dios Todopoderoso, que ella pueda, Señor, levantarse y que ella pueda, Señor, obrar, Señor, en fe, Señor, en su mamá, en sus hermanos, en sus hijos, en sus nietos, en todas aquellas personas que tú has puesto a su alrededor, en la iglesia donde ella sirve, Señor. Usa sus labios, Señor, para que sean de bendición, Señor. Bendice la vida de nuestro hermano Salomón Carballo, Señor, donde quiera que él está, Señor. Bendícelo en grande manera como lo has hecho hasta este momento. Úsalo, Señor, y llénalo, Señor, de tu fe espiritual, Señor, para que él pueda recibir todo lo que pide, Señor, en tu nombre. Bendice la vida, Señor, de nuestra hermana Normita de Sáenz, Señor, de nuestro hermano Alexander Sáenz. Llénalo, Señor, de tu palabra, llénalo de tu misericordia, que podamos acompañar lo que creemos de tu palabra, Señor, con hechos, con acciones espirituales, Señor, de tal manera, Señor, que alcancemos bondad en tu nombre. Bendecimos la vida también, Señor, de nuestro hermano Eber García, Señor, en Izabal,
y verdadero, Señor, que lo puedes, Señor, abrazar en todo momento y llenar de tu espíritu y de tu verdad. Bendice la vida, Señor, de nuestra hermana Alicia Cañas, Dios Todopoderoso. Provéele, Señor, todo lo que ella está necesitando en este tiempo. Sabemos, Padre bendito, que tú eres el único que puede abrazarla en todo momento y bendecirla. Bendice la vida de nuestra hermana Baby, Señor, allí es donde ella esté, a su esposo, a sus hijos, Señor. Provéele, Señor, todo lo que necesitan en fe, Jesús de Nazaret. Te suplico también, Señor, por la vida de Evelyn García, sánala, Señor, de esa enfermedad. Hoy declaramos en fe, Señor, que puede recibir su sanidad, Señor, conforme a lo que ella crea. Así como tú le dijiste al centurión, así como creíste, te sea hecho. Declaramos esa palabra en fe para su vida, que así como cada uno de mis hermanos han creído, sea hecho en fe para sus vidas. Que así como esta palabra la llegan a creer en fe nuestra hermana María Gámez pueda creer en fe esta palabra, su familia va a ser sana, va a ser restaurada en Cristo Jesús y tendrá un tiempo para testificarle al Padre que tu gracia ha sido derramada sobre su vida desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre bendito, por este momento. Oramos por cada hermano, por cada hermana que está a la distancia, Señor, que necesita de esta palabra. Abrázale con amor eterno y guárdale en el hueco de tu mano desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos en esta tarde. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos bendice con esta palabra. Yo quiero invitarle para que mañana podamos continuar hablando de fe, podamos continuar compartiendo palabra de Dios en fe. Así que si usted ha preparado su corazón para honrar y glorificar el nombre de Dios, le esperamos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios les bendiga.